Marianela, te presento con nuestros compañeros para que vos sepas, todos los que están acá presentes son voluntarios del CGPIN, que es este centro de estudios de la Secretaría de Extensión Universitaria, eh, que justamente lo que siempre estamos necesitando es capacitarnos, ir mejorando, ¿no? Y teniendo más conocimiento sobre algunos temas centrales que son los que surgen en los barrios que visitamos o en la gente que nos visita en la facultad, en nuestro consultorio, para recibir asesoramiento. Y lógicamente cuestiones impositivas, sobre todo las iniciales, como puede ser el monotributo, son de las que más van surgiendo, así que por eso estamos muy agradecidos por tu tiempo, ¿sí? Realmente nos parece súper valioso que nos puedas dedicar este espacio y nos contribuye un montón de verdad. Bueno, chicos, Gracias. no, gracias a vos, de verdad. Les cuento, Mariana López es contadora, bueno, ella está especializada en tributación, ¿sí? Por eso lo vamos a aprovechar un montón. Sobre todo el grupo de tributación, que espero que sean varios los que estén acá. Eh, es docente de la facultad, ¿sí? También da todo el tiempo muchas capacitaciones para el consejo profesional, ¿sí? Así que nada, verdaderamente espero que lo podamos aprovechar, ¿sí? Y de mi parte, ya ahora me quedo calladita y muy atento a todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de este encuentro. De verdad, muchas gracias, Marianela. No, a ustedes por convocarme. Carla, ¿ya pusiste a grabar? Sí, 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 puse a grabar por las dudas. Ok, Cualquier cosa igual después vemos, pero en principio se estaría grabando ya para que quede disponible. excelente. Bueno, bueno, ya me presentaron. Lo que vamos a hacer es, yo voy a empezar a mostrar las pantallas, voy a empezar a hablar un poco de todo lo que es el régimen simplificado desde el inicio. La idea es que si tienen consultas me la pueden hacer o por el chat o lo podemos hablar, eso como ustedes quieran. En el material, no sé si lo circularizaron, tiene igualmente mi correo electrónico, siempre lo doy, creo que está en la última hoja, por si tienen alguna duda, alguna inquietud después de que terminamos o mientras que vean la grabación, los que no pudieron conectarse, también me pueden escribir con consultas, no hay ningún problema. A medida que voy pudiendo, lo- las voy respondiendo. Bueno, vamos a empezar compartiendo, ya viendo los temas. Y como les decía, ¿no? Esto de empezar por el comienzo, ¿no? De ver directamente las opciones que tenemos. Cuando tenemos una actividad, a veces quizás en el apuro o el decir, bueno, ¿qué situación voy a tener o de qué forma me voy a estar inscribiendo frente a ARCA ahora? Uno dice, bueno, seamos monotributistas, ¿no? Que pareciera que es lo más realmente, como lo dice el nombre, simplificado, pero hay veces que hay que evaluar un poco más, ir más a fondo si conviene realmente ser monotributista o no, porque depende mucho de la actividad que tengamos, a qué cliente se apunta nuestra actividad, porque muchas veces cuando somos monotributistas tenemos ciertas limitaciones o, por ejemplo, para que contraten los servicios, si necesitan los servicios, no sé, un profesional, un responsable escripto y lo quiere adquirir a un monotributista, tiene algunas limitaciones que el fisco va a estar poniendo en cuanto a las deducciones, por ejemplo. Entonces, no es un dato menor ver realmente qué régimen me conviene. Obviamente, cuando digo, bueno, soy nuevo contribuyente, puedo hacer una explotación unipersonal, puedo prestar un servicio profesional o puedo tener, no sé, una actividad comercial, ahí es cuando digo, bueno, voy a estar yendo por régimen general o régimen simplificado en la medida en que pueda estar dentro de los parámetros que me pide el monotributo. Si me quiero inscribir por el régimen en general, lo que voy a tener que considerar es que voy a tener que ver si mi actividad ya me está obligando a ser sujeto autónomo, ¿no? Porque, o sea, el ser la parte previsional, hay actividades que no requieren la obligación de inscribirme como tal. Entonces, esto, en lo que es el costo, digamos, es un valor menor que tengo que ingresar. Porque por ahí digo, bueno, no sé, quiero tener un inmueble en alquiler y me conviene estar dentro del régimen en general. Bueno, en ese caso no soy sujeto obligado a pagar autónomos, ¿no? Y esto es
Ahora cuando veamos las escalas es bastante menos lo que tenemos que ingresar. Entonces eso por un lado, digo, bueno, tengo que saber si mi actividad me obliga o no como sujeto. Después, si estoy dentro del régimen general, tendré que ver cuál es mi posición frente al impuesto al valor agregado, porque puedo tener una actividad grabada, puedo tener actividades grabadas, actividades exentas, puedo inscribirme como responsable inscripto o ser un sujeto exento también. Y después, en cuanto a lo que es nivel provincial, el impuesto a los ingresos brutos, vamos a ver que está por fuera, ¿no? Acá también tenemos la posibilidad de, si soy contribuyente local, que quiere decir que tengo actividad de ingresos o gastos en una sola jurisdicción, voy a poder estar o dentro del régimen general en ingresos brutos o también tengo jurisdicciones que me permiten inscribirme en el régimen simplificado, que esto lo vamos a ver. Tenemos Cava, ARBA, pero después hay muchas otras jurisdicciones, por ejemplo, Córdoba. En la medida siempre, volvemos a lo mismo, que mis ingresos, mis diferentes parámetros me lo permitan. Entonces, cuando digo que yo defino cuál es la actividad que estoy realizando, a qué clientes apunto, tengo diferentes formas de inscribirme frente a ARCA y por otro lado también jurídicamente, ¿no? Porque yo puedo decir, bueno, voy a constituir una explotación unipersonal. ¿Por qué? Porque vendo bienes, ¿no? Esta explotación unipersonal es un sujeto empresa que se denomina, donde hay un capital invertido por el titular de ese ente, un riesgo asumido. Como explotación unipersonal, acá se nos abre el abanico y podemos decir que o me puedo inscribir en el régimen general, y en ese caso voy a tener que inscribirme en impuesto a las ganancias, donde el ingreso se estaría grabando en función al contribuyente como persona humana mediante la escala del artículo 94. Como explotación unipersonal, también tengo que ver si esa actividad está grabada por IVA, si me tengo que inscribir como responsable inscripto. En ingresos brutos tendré que verificar si la actividad que estoy realizando está grabada o no en esa jurisdicción. Después tenemos bienes personales, que acá cuando si soy titular de este ente, de esta explotación unipersonal, el patrimonio de la explotación unipersonal en bienes personales lo voy a tener que grabar. Y si no quiero inscribirme en el régimen en general, porque en algunos casos, obviamente, tengo costos mayores, puedo ir dentro de lo que es el régimen simplificado, siempre que esté dentro de los parámetros permitidos, ¿no? Porque si me quedo fuera, por ejemplo, por los ingresos, no me va a quedar otra opción que inscribirme en el régimen general. Otra de las opciones que tenemos es poder formar una sociedad informal, una sociedad de hecho. Por ejemplo, digo, bueno, me asocio con 2 colegas, hacemos una sociedad de hecho con 3 socios, y en ese caso tiene beneficios fiscales. Sí, jurídicamente voy a tener algunas dificultades, capaz por el tema de la responsabilidad, si llega a existir alguna contingencia o algo, pero impositivamente voy a tener beneficios. Por ejemplo, si digo, bueno, si soy una sociedad de hecho, ya sé que en el régimen simplificado, ya hace unos años que se modificó, no puedo inscribirme, o sea, la sociedad no se puede inscribir dentro del monotributo. Quiere decir que la única opción que me queda es inscribirme en el régimen general. Ahora, ¿qué pasa? La sociedad de hecho, en impuesto a las ganancias, no es sujeto pasivo del impuesto. Entonces, ¿qué se va a tomar? La ganancia de la sociedad se divide en cabeza de cada uno de los socios y después cada uno va a tributar en ganancias por rentas como sujeto empresa, ¿no? Que es lo que llamamos renta de tercera categoría, tributa si bien es una ganancia de una empresa que vamos por lo devengado, etcétera, el impuesto sigue recayendo en una persona humana. Esta es la gran diferencia y el beneficio que tenemos impositivamente con
impuesto a las ganancias. Después lo que sí va, también va a ser sujeto pasivo del impuesto, habrá que ver si la actividad está grabada o no. En lo que es bienes personales, la sociedad en sí no es sujeto de este impuesto. Lo que pasa es que lo que se tiene que hacer es por el capital que se haya aportado o por la participación, se paga el impuesto a los bienes personales. Y la otra opción que tenemos es constituir una sociedad regularmente constituida, que son todas las sociedades que están dentro de la ley de sociedades comerciales, como una sociedad anónima, una SRL. Bueno, acá en este caso no nos vamos a dedicar a esta parte, pero como para que lo tengan como dato, acá las sociedades regularmente constituidas no pueden ser monotributistas, van a recaer directamente en lo que es el régimen general. En impuestos a las ganancias sí son sujetos pasivos y acá no tributan como la persona humana, sino que ya van a estar tributando directamente mediante la escala de sociedades. Después iba lo mismo, si la actividad está grabada, serán también responsables inscriptos. En bienes personales, la sociedad no es que pague el impuesto, sino que la sociedad actúa como responsable sustituto, donde retiene el impuesto sobre las acciones que tienen los accionistas. Y después lo que nos queda es ver toda la parte de autónomos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos acá? Si estoy dentro del régimen general, yo digo, bueno, ¿soy sujeto autónomo? La respuesta es que sí, porque mi actividad me está obligando a inscribirme como autónomo, donde voy a tener que pagar todos los meses una cuota mensual en función a la categoría que yo tenga por mis ingresos y mi actividad, ¿no? Que son estas tablas. Entonces voy a decir, tengo que pagar autónomos, tengo que inscribirme en impuesto a las ganancias, en lo que es IVA voy a ser responsable inscripto a nivel nacional. Después se verá a nivel provincial en ingresos brutos. Entonces, cuando voy a autónomos, que ahora ya los valores se modificaron desde este mes, voy a tener que fijarme en qué categoría encuadro. Si, por ejemplo, soy presto servicios como profesional, voy a decir que estoy en la tabla 3, porque en la tabla 1 tenemos toda la parte de dirección y conducción, que son los directores, los socios. La tabla 2 son actividades que no están incluidas, que no se incluyen en la tabla 1 y que se refiere a locaciones o prestaciones de servicios. Y la tabla 3 es el resto de actividades que no están comprendidas en los puntos anteriores. Entonces, si por ejemplo digo que vendo bienes, entraría en la tabla 3 como una explotación unipersonal, o si presto servicios profesionales, como antes les mencionaba, estaríamos dentro de la tabla 2. ¿Esto qué significa? Que todos los meses yo voy a decir, si soy una explotación unipersonal, por ejemplo, tengo un estudio contable, donde acá, más allá de que tengo mi actividad profesional, el fisco, o sea, la ley, a mí me establece que hay una inversión de capital y un riesgo asumido, ya al tener un estudio contable me convierte en sujeto empresa. Entonces, voy a estar diciendo que es una explotación unipersonal y en cuanto a autónomos, voy a tener que estar en la tabla 2, vamos a suponer. Si estoy en la tabla 2, tengo las opciones de categoría 1 y categoría 2. Estos montos son los montos de facturación anuales, están congeladísimos esos valores, no se modificaron más, y lo que me quiere decir es que al momento en que me tuve que recategorizar, ya caería en la categoría 2. Entonces, si estoy en categoría 2, digo que por mes, por autónomos, voy a tener que pagar 74.557 en función a la última actualización. Si estoy dentro de una sociedad de hecho o en una sociedad regularmente constituida, como socio o director, voy a entrar por la tabla 1, donde las categorías son 3, 4 y 5 en función a los ingresos que obtiene el contribuyente o, en este caso, los ingresos que obtenga, por ejemplo, el director o el socio en las sociedades regularmente constituidas.
Como voy en estos dos casos por la tabla 1, voy a tener que ver en función a mis ingresos en qué categoría estoy. De nuevo, voy a estar cayendo en la categoría más alta por el tema de los montos de facturación que se congelaron, con lo cual voy a decir, bueno, por mes como socio estaría pagando 234.322. Entonces, esta sería la primer pata de lo que es el régimen general cuando soy sujeto que me tengo que inscribir en autónomos. Ahora, ¿quiénes son los que verdaderamente, quiénes son las personas que están obligados a inscribirse en autónomos? Van a ser los que efectivamente trabajen en la sociedad. Esto quiere decir que si soy nada más un accionista que no está trabajando en la sociedad, por ahí se dice accionista o socio, no director o gerente, no estoy obligado a pagar autónomos. En cambio, si soy un director o un socio gerente, acá sí soy sujeto obligado a pagar autónomos. Entonces digo, bueno, por mi actividad como director o socio, me van a estar abonando un honorario. Por ese honorario, yo me estoy inscribiendo como sujeto autónomo y después me voy a tener que inscribir en impuesto a las ganancias porque esos honorarios van por régimen general, cuarta categoría. Después puede pasar que si tengo una actividad profesional, además de ser socio gerente, puedo que soy abogado y digo, bueno, por mi actividad profesional facturo, entonces también voy a tener que inscribirme por esa actividad. Por esa actividad por mi actividad profesional, puedo ser o responsable inscripto o puedo ser monotributista. ¿Qué pasa? Si yo soy socio gerente, y estoy obligado, pago autónomos y por el otro lado también me van a estar pagando honorarios y pago impuesto a las ganancias, esta actividad de socio está exenta en IVA. O sea que yo ya sé que soy un sujeto exento. Si luego, pero soy un sujeto exento solamente por mi actividad de socio. Si después digo, bueno, tengo otra actividad que es la de servicios profesionales porque soy abogado y facturo por ese servicio, ahí puedo decir, bueno, ¿qué me conviene ser? ¿Responsable inscripto? Donde voy a tener que volver a pagar autónomos por esa actividad, donde voy a tener que pagar IVA, porque ahí sí la actividad de abogado, el servicio profesional está grabado en IVA, y donde voy a tener que pagar impuesto a las ganancias en cuarta categoría. O puedo decir, bueno, por esa otra actividad soy monotributista. ¿Esto puede pasar? La respuesta es que sí. Por esa otra actividad que soy monotributista, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que pagar una cuota mensual y no presento declaraciones juradas. Lo único que voy a hacer es ver si me tengo que recategorizar o no. Esta es la gran diferencia, pero bueno, hay actividades que no están contempladas dentro del régimen simplificado. Hasta acá vamos bien con este tema de sujeto autónomos o del régimen en general. ¿Tienen alguna consulta? Hola Mariana, ¿cómo te va? Bien, ¿Todo bien? Te quería hacer una sí, consulta. En el decime. caso de directores que no Sí, estén recibiendo honorarios, o sea, que renuncian a sus honorarios como director, también tienen que inscribirse y pagar autónomos igual, ¿no? si trabajan en la sociedad, digamos que no son meramente rentistas, sí son sujetos obligados a pagar autónomos. En este caso, estarán pagando la escala más baja. Ok. Sí, O porque sea, he la visto tabla mucho en 1, actas que tal vez uno solo recibe honorarios o dos, y los otros cinco o seis directores por ahí renuncian todos a los honorarios. sí. Sí, en ese caso tiene que inscribirse igual como autónomos. Lo Y, que puede pasar ahí es que lo tengan, por ejemplo, como empleado en relación de dependencia, que lo puede tener la misma sociedad, pero bueno, no sería tampoco el caso porque no recibiría una remuneración. ok. Sí, puede ser que lo tengan en relación de dependencia. No, no lo sé realmente. Ah, no, porque si lo tienen Pero, en relación pero de sé que, dependencia, sí.
igualmente sujeto obligado a autónomos. Ok, bien. Y el síndico no entra, ¿no? Es únicamente el director. El director, exactamente. El director o los socios. Perfecto. Gracias. No, de nada. Entonces, esto es todo para lo que es el régimen general. Entonces digo, bueno, hagamos la comparación con lo que es el régimen simplificado a nivel nacional, el monotributo, para ver qué beneficios me trae el poder inscribirme o no. Dentro de lo que es el pequeño contribuyente tenemos varias opciones. Por un lado está el monotributo, que general, digamos, por su actividad de vender bienes o prestar servicios o tener locaciones. Después también tenemos el trabajador independiente promovido, el monotributo social, los integrantes de cooperativas de trabajo. Y por último, el monotributo unificado. El monotributo unificado es lo que vamos a ver al final, que es para los que tienen domicilio en provincia de Buenos Aires, entonces van a tener la parte de a nivel nacional con el régimen simplificado, con el monotributo, y por otro lado van a pagar ingresos brutos de ARBA, de provincia de Buenos Aires, también de manera simplificada. Entonces es monotributo unificado porque en la misma cuota estarían abonando los dos impuestos. Entonces me voy a ir metiendo un poco en lo que es este régimen y a mí me dice que es simplificado porque no tengo que presentar declaraciones juradas. Lo que voy a estar haciendo es abonar una cuota mensual que va a depender de mis parámetros. Y por supuesto que después tengo que realizar la recategorización, y si en esa recategorización me sale de que no estoy bien en la categoría que estaba encuadrada, tendré que cambiar de categoría, ¿no? Pero es esto nada más. Chequear cada 6 meses si estoy bien en la categoría que me inscribí o que vengo teniendo, y si no, me recategorizo. Y después abono la cuota mensual. Es unificado porque en la misma cuota está incluyendo impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado y la parte previsional. Esta parte previsional que incluye jubilación y obra social. En lo que es el régimen simplificado está exento de impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado, justamente porque en esa cuota que estoy pagando todos los meses me estaría compensando esos impuestos. Y el otro requisito es que es optativo, por esto que les decía, aunque parezca mentira, hay veces que por la actividad que tengo o por los clientes a lo cual le doy esa actividad, venta de bienes, prestación de servicios, capaz que no me conviene ser monotributista, justamente porque puedo llegar a perder clientes. Por ejemplo, si mis clientes son responsables inscriptos, es esto de las limitaciones que pone el fisco, ¿no? Porque los monotributistas es, digamos, el escenario más grande que tiene y que se le escapa bastante el control, ¿no? El control de lo que se viene declarando. Entonces, cuando tenemos clientes responsables inscriptos, capaz que hasta nos tienen que auditar a nosotros lo que facturamos, por lo menos con ellos, ¿no? Porque nos pueden aplicar retenciones, etc. Entonces, por eso digo que hay veces que ante una misma situación conviene ser del régimen general, ¿no? Esto hay que evaluarlo bien. Por eso también es optativo. Yendo a lo que veníamos diciendo, los sujetos que pueden inscribirse son las personas humanas por venta de bienes, prestaciones o locaciones de servicio, las sucesiones indivisas en carácter de continuadoras y los integrantes de cooperativas de trabajo. Es esto de que ya no estaría más comprendido hace unos años para poder inscribirse las sociedades de hecho. No van a poder ser monotributistas las sociedades regularmente constituidas, porque van directamente al régimen general, la actividad de dirección, administración, conducción, los socios, que es lo que vimos antes. No se pueden inscribir por esa actividad,
pero se pueden inscribir como monotributista por otra actividad, que era esto que decíamos, si presta servicios profesionales como abogado. Tampoco se puede inscribir ningún tipo de sociedad, aunque sea una sociedad de hecho que es informal, y quienes sean responsables inscriptos por otras actividades. Porque, ¿qué pasa? Hay incompatibilidad entre ser responsable inscripto y monotributista. O soy responsable inscripto por todas mis actividades o monotributista por todas mis actividades. No puedo tener un mix. Lo que puede pasar es que tengo una actividad exenta en IVA, como por ejemplo la actividad de director o socio que les comentaba, o tengo en alquiler un inmueble con destino a vivienda que está exento en IVA, y tengo otra actividad, prestar servicios profesionales, grabada en IVA. Entonces ahí puedo decir, por esa actividad, puedo ser o responsable inscripto o monotributista. Ahí sí es compatible porque tengo una actividad exenta en IVA y otra actividad grabada en IVA que elijo ser monotributista. O si no, puedo ser también del régimen general. Y por supuesto, también es compatible trabajar bajo relación de dependencia y por otro lado, ser monotributista. ¿Cuáles son los requisitos que a mí me pide el régimen? Bueno, primero, tengo que saber que si unifico la tabla, antes teníamos la tabla separada en lo que es servicios, locaciones con venta de bienes, ahora se unifica porque las últimas 3 categorías estaban nada más que para la venta de bienes, ahora las últimas 3 también se pueden usar para la prestación de servicio o locación. Entonces, primero me dice, si te vas a inscribir, no pueden superar los ingresos el máximo permitido de la categoría K, o sea, tiene que ser los ingresos de 12 meses menores. Después no puedo superar ninguna de las magnitudes físicas, ni la energía eléctrica consumida, ni la superficie afectada. Si alquilo el inmueble donde desarrollo actividad, el monto del alquiler no puede superar los montos máximos establecidos por ley. Después también me dice que si vendo bienes, voy a tener que chequear el bien más costoso y verificar que ese valor no sea superior al monto máximo establecido por ley, que es el que tenemos acá actualmente, 466.361. Este valor se va actualizando. Quiere decir que si el bien que vendo, el que es más caro, supera este valor, quedaría fuera del régimen. Por otro lado, me dice que no puede el monotributista importar ni bienes ni servicios que se vinculen con la actividad. Pero por supuesto que pueden exportar. El monotributista va a estar emitiendo factura C a todos sus clientes, pero si exporta tiene que emitir factura E. Lo que no puede hacer es importar bienes o servicios vinculados a la actividad por la cual se inscribió. Y otro de los requisitos también es que no puede realizar más de 3 actividades o no puede tener más de 3 unidades de explotación. ¿Esto qué quiere decir? Que si de repente trabajo, por ejemplo, ¿no?, en relación de dependencia, tengo 2 taxis que están trabajando, puedo tengo 2 personas que manejan los autos y después tengo una librería comercial. Le digo, ¿el relación de dependencia cuenta la actividad para el régimen simplificado? No, la respuesta es que no. Entonces me queda que tengo 2 taxis y la librería comercial. O sea que acá tenemos que tengo 3 unidades de explotación o 3 actividades. En realidad estaría bien, porque son 2 actividades y 3 unidades de explotación. Con lo cual estoy bien encuadrado, puedo estar dentro del monotributo. Ahora, si de repente incorporo un taxi más, quedo fuera del régimen simplificado y me tengo que inscribir directamente en el régimen general.
ya lo que hablamos. ¿Cómo se compone la cuota? La cuota va a tener una parte obligatoria, una parte optativa. La parte obligatoria, entre comillas, en principio, podríamos decir que tenemos una parte variable que está compuesta por IVA y ganancias. Esa parte de la cuota depende, mejor dicho, toda la cuota en sí, depende de la categoría en la cual me estoy encuadrando según mis parámetros. Y la otra parte de la cuota es obra social y jubilación. Esa sería, en principio, lo obligatorio. Pero después digo, bueno, quiero adherir a la obra social a alguien de mi grupo familiar primario, a mi marido, a mis hijos. En ese caso, ahí tengo que agregar una parte más de la obra social, que es esta parte, es esta porción de la cuota optativa. Pero dentro de la cuota obligatoria, nos vamos a fijar que esto no sufrió modificaciones. La ley del régimen simplificado establece que determinados sujetos no están obligados a ingresar estas cotizaciones, ¿no? O sea, no tienen que pagar la parte de obra social y la parte de jubilación. Por ejemplo, trabajo en relación de dependencia. Como mi empleador me descuenta y lo que va a hacer es ingresar toda la parte previsional, si por otra actividad me estoy inscribiendo en el régimen simplificado, esa parte no la abono. Si, si soy menor de 18 años, si realizo la locación de bienes, ya sea muebles o inmuebles, en ese caso tampoco tengo que pagar la parte previsional. O mismo si estoy abonando a otras cajas, por eso ahí dice los profesionales universitarios que estén afiliados a uno o más regímenes provinciales. En ese caso, como lo pagan, tampoco en el régimen simplificado lo van a tener que estar abonando. Y bueno, y las sucesiones sin divisa, obviamente, tampoco, porque es en carácter de continuadoras, hasta que se haga la declaratoria de herederos o se apruebe el testamento, mientras que se siguen generando ingresos, lo va a tener que abonar y hacerse cargo la sucesión indivisa. Pero bueno, en ese caso sería nada más para la parte que corresponde impuesto, IVA y ganancias. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que tengo que tener en cuenta? Ingresos brutos. Ingresos brutos, lo que voy a considerar es solamente lo que facturo por la actividad por la cual me inscribí en el monotributo. Es decir, si antes les decía que trabajo en relación de dependencia, tengo 2 taxis y una librería comercial, bueno, tendré las 2 actividades, el servicio de taxi y la librería comercial, y voy a estar facturando en función a eso. Considero al momento de ver cuáles son mis ingresos brutos para poder categorizarme, voy a estar considerando lo que efectivamente facturé durante los 12 meses anteriores. Después voy a tener superficie afectada. Superficie afectada es considerar todo el lugar donde desarrollo mi actividad. Quiere decir que lo único que no tengo que tener en cuenta es si tengo un depósito, por ejemplo. Después el resto, porque en algún momento solamente como superficie afectada se consideraba el lugar donde atendía al cliente. Bueno, después esto cambió y se dijo no. La superficie afectada que vas a considerar son los metros cuadrados de todo el lugar donde desarrolles actividad. Solamente no lo consideras cuando tenés un depósito. También se establece que ciertos sujetos no se categoricen con la superficie afectada. ¿Por qué? Porque quedarían fuera del monotributo. Y estos son, por ejemplo, lugares grandes como puede ser un lugar de esparcimiento para jugar al pool, al bowling, un lugar, una casa de mayores, digamos, todos estos sujetos
se establecen que al momento de categorizarse, la superficie afectada, ya su actividad deja fuera la superficie. Entonces estaría categorizando con el resto de las categorías. Después tenemos la energía eléctrica consumida, que son los kilowatts que se vienen consumiendo en las facturas. Y acá lo mismo, hay sujetos que por su propia actividad consumen mucha energía porque tienen que tener la heladera todo el tiempo encendida, por ejemplo, en una heladería. Entonces, en este caso también estos sujetos quedarían eximidos de considerar la energía eléctrica consumida. Entonces, cuando se inscriben con esa actividad, automáticamente ya quedan fuera para considerar ese parámetro, ¿no? Se categoriza con el resto. Y los alquileres de vengados era esto que les decía también. Es cuando alquilo el lugar donde desarrollo actividad, no es que tengo un inmueble en alquiler, sino que es donde tengo mi local y ese local lo alquilo, pago un alquiler. Ese alquiler también lo tengo que considerar, porque en algún momento, ¿qué pasaba? Se consideraban ingresos menores para la categoría, menores que lo que se había acordado en el contrato de locación. Entonces no puede haber ingresos menores a los gastos. Por eso es que se agrega como un nuevo parámetro los alquileres de vengados. Entonces ese monto de alquiler que se acordó en el contrato es lo que voy a tener que considerar también al momento en que me tengo que categorizar. Y después tenemos esto que no es un parámetro, sino más bien un requisito, el precio unitario de venta, que es lo que hablábamos antes. Es específicamente para el contribuyente que venda bienes. ¿Puedo prestar servicios y vender bienes? Sí, pero los bienes que esté vendiendo, ahí es cuando me tengo que fijar cuál es el bien que tenga un mayor valor y compararlo con lo que dice la normativa. No puede superar el precio establecido en la norma para poder estar dentro del régimen. Puede pasar que tenga 2 unidades de explotación, por ejemplo, o sea, soy profesional y tengo 2 consultorios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Digo, bueno, un consultorio en determinado barrio lo atiendo de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y después me voy a otro consultorio, almuerzo en el medio, me voy a otro consultorio, por ejemplo, de 1 a 6 de la tarde. Entonces, ¿qué pasa? Tengo una actividad profesional que la presto en 2 unidades, ¿no? En 2 consultorios diferentes. Pueden ser míos o los estoy alquilando. Pero ¿qué pasa? Cuando me tengo que categorizar, tengo que ver qué considero para categorizarme, qué parámetros, porque al tener 2 consultorios voy a tener doble superficie afectada, doble energía eléctrica consumida, si pago el alquiler, doble alquiler. Entonces, a esto se le llama que tengo 2 actividades, o mejor dicho, la misma actividad profesional con 2 unidades de explotación que funcionan en forma no simultánea. ¿Por qué no simultánea? Porque un consultorio lo atiendo durante la mañana, el otro consultorio lo atiendo durante la tarde. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? La ley me dice, en ese caso, para poder categorizarte, vas a tener que tomar los ingresos que se generan en el consultorio A más los ingresos que se generan en el consultorio B. Con eso te fijas la categoría. Después, con el resto de los parámetros, tomas la superficie afectada del consultorio A, lo comparás con la superficie afectada del consultorio B. El consultorio que tenga más superficie es la que tengo que considerar. Si, por ejemplo, el consultorio A tiene 30 metros y el consultorio B tiene 60 metros, me voy a categorizar con 60 metros cuadrados como superficie afectada. La energía eléctrica consumida, lo mismo. Voy a ver cuánto se consume en el consultorio A en función a la factura, ¿no? La factura de luz. ¿Cuánto se consume en el consultorio B? La energía eléctrica que se consumió más
en alguno de los dos consultorios es la que tengo que tomar para categorizarme. Y si después, además digo, bueno, pago alquiler, alquilo los dos consultorios. Puedo alquilar uno también, pero vamos a suponer, alquilo los dos. ¿Cómo me categorizo? Entonces voy a decir, en el consultorio 1 pago 100.000 de alquiler y en el consultorio 2, 200.000. Entonces me voy a estar categorizando con 200.000 que pago de alquiler. Con todo eso voy y me fijo cuál es la categoría en la que tengo que encuadrar. Ahora, si yo tuviera, por ejemplo, 2 kioscos y esos kioscos me funcionan en el mismo horario, es decir, de 8 de la mañana a 8 de la noche, y obviamente puedo estar atendiendo yo en un kiosco y en otro kiosco, en el otro kiosco está atendiendo otra persona, un trabajador independiente, por ejemplo, que pueda tener. Entonces ahí la ley me dice, ojo, porque tenés una actividad, porque es la venta de bienes, pero tenés 2 unidades de explotación y las 2 unidades trabajan simultáneamente, en el mismo horario, de 8 a 8. Entonces ahí, para categorizarse es diferente. ¿Cómo lo voy a tomar? Voy a considerar ingresos del kiosco A más ingresos del kiosco B. Después considero energía eléctrica consumida del kiosco A más energía eléctrica consumida del kiosco B. Sumo porque es simultáneo, simultáneamente trabajan los dos kioscos. Después que tengo la superficie afectada, voy a tomar la superficie del kiosco A más la superficie del kiosco B. Y si alquilo esos inmuebles, tomaré el alquiler acordado en el kiosco A más el alquiler acordado en el kiosco B. Y con todo esto voy y me voy a estar categorizando. Un dato a tener en cuenta, si tengo un kiosco y tengo heladeras y tengo que mantener, por ejemplo, helados, voy a entrar también por la categoría de ser un sujeto que no tiene que considerar la energía eléctrica, ¿no? Porque necesito mantener esos helados bien y que no se me derritan. Entonces necesito la heladera todo el día prendida. Bueno, en ese caso es como que estaríamos zafando de uno de los parámetros, que es energía eléctrica consumida. Pero el resto voy a considerar todos los parámetros sumándolos justamente porque trabajan de manera simultánea. Ahora bien, ¿qué pasa? Que bueno, me quiero inscribir en el régimen simplificado y me encuentro con que tengo 3 momentos distintos. El momento 1 es cuando soy nuevo contribuyente. Entonces, digo, bueno, si no venía inscripto y directamente digo, bueno, por esta actividad me estoy inscribiendo, estoy iniciando, ¿en qué categoría me voy a encuadrar? Acá, ¿qué establece la ley? Me dice, si alquilás, o sea, si tenés un lugar físico donde desarrollás la actividad, tenés que fijarte la superficie afectada de ese lugar para poder categorizarte de inicio. Y si además alquilás ese inmueble donde desarrollás la actividad, te tenés que fijar cuál es el alquiler acordado o que pagás. Con esas 2 cosas te estarías categorizando. Pero vamos a suponer que no tengo un lugar donde desarrollo mi actividad. Puedo estar haciendo un oficio donde presto un servicio y me muevo, ¿no? en diferentes, no sé, un plomero, un pintor. Entonces me dice, en ese caso, te inscribís en función a los ingresos. ¿Cuáles van a ser los ingresos que yo considero? Y en principio me voy a estar anotando la categoría más baja. Y después veo cuando me tengo que recategorizar. No me voy a inscribir de entrada en una categoría más elevada. Entonces, esta es la situación 1. Ahora, ¿qué pasa? Cuando transcurren 6 meses, viene la recategorización. Si cuando me llega la fecha de recategorización no cumplí 6 meses efectivo de actividad, no me voy a recategorizar. Sigo en la categoría que me inscribí hasta la próxima recategorización.
Ahora, si cuando llega la primera recategorización cumplí los 6 meses, acá lo que me pide la ley es que haga una presunción. ¿De qué? De mis parámetros, como para ver si estoy bien en esa categoría. ¿Cómo tengo que hacer? Una regla de 3 simple. Digo, si en 6 meses obtuve estos ingresos, en 12 meses voy a obtener tantos ingresos, ¿no? Esa regla de 3 simple. Con eso voy y me fijo, ¿estoy bien categorizada? Y en función a eso veré. Esto es una presunción y lo que establece la ley es que la presunción no me puede dejar fuera del régimen. Si en tal caso veo que la presunción me excluye, lo que haré es quedarme en el régimen simplificado, en la categoría más alta, hasta que tenga 12 meses de actividad. Una vez que tengo 12 meses donde efectivamente ya conozco mis ingresos reales, ahí voy a ver si puedo seguir como monotributista o si me tengo que inscribir en el régimen general. El momento 2 es cuando estaba inscripto como responsable inscripto, ¿no? En el régimen general, valga la redundancia, y digo, bueno, me quiero pasar al régimen simplificado, porque cuando se modificó, las últimas modificaciones, trajo que se aumentaron mucho los valores para los ingresos. Entonces, muchos responsables inscriptos, sobre todo los que sufren muchas retenciones en IVA, en ganancias, se dieron de baja y se inscribieron en el régimen simplificado. Entonces, ¿qué pasa? Capaz me cambio de régimen, pero no tengo 12 meses de actividad como responsable inscripto. Entonces, ¿qué me dice acá la ley? Dice, bueno, para poder inscribirte tenés que ver, vamos a suponer que también 6 meses estuve inscripta en el régimen general como responsable inscripto. Cuando quiero ver en qué categoría estoy en el monotributo, voy a agarrar esos 6 meses y los voy a anualizar. De nuevo, hago la misma cuenta que antes. Si en 6 meses tuve estos ingresos, en 12 tanto. Y con eso me voy a poder fijar en qué categoría estaría para el régimen simplificado. Y después, bueno, cuando llega el momento de la recategorización, ahí veré si estoy bien en la categoría que me inscribí o no. Dato no menor, si veo que anualizo y me quedo fuera del régimen simplificado, yo no recomiendo inscribirse en el monotributo, porque después, como que el monotributo también nos genera muchos costos. Ustedes piensen que todo lo que se paga por una actividad que tengamos es todo costo. En cambio, en el régimen general puedo deducir esos gastos. En impuesto a las ganancias me lo voy a poder deducir. Y esto no es un dato menor, porque baja bastante la base que tengo que terminar grabando. En cambio, en el régimen simplificado, todo lo que pago es todo costo, porque no es nada deducible. Entonces, hay que evaluar bien. Capaz si veo que estoy en el momento 2 y los ingresos, si los anualizo, superan el régimen, la categoría más alta del régimen simplificado, a mi entender no conviene. Conviene quedarnos en el régimen general, porque aparte, el régimen simplificado lo que tiene es que si bien se extendieron las categorías, la cuota es muy elevada. Entonces hay que contar eso, ¿no? Uno tiene que anualizar el costo impositivo y previsional para ver si conviene realmente. No es nada más ver el mensual, ¿no? Por eso que siempre decimos, si voy por el régimen general, voy a tener, la posibilidad de descontarme todos los gastos, de achicar la base, y entonces capaz que tengo que pagar menos impuestos. Y cuando yo anualizo, la parte impositiva y previsional al final del año es menor que lo que tengo que pagar al final del año como monotributista. Y el momento 3 de adhesión es cuando vengo siendo responsable inscripto y acá sí ya tengo cumplido 12 meses de actividad. Digo, bueno, yo ya conozco mi situación, sé que puedo ser monotributista en función a cómo aumentaron los parámetros y los ingresos, me inscribo. ¿Qué tengo que considerar? Como ya tuve como responsable inscripto 12 meses de actividad, para poder adherirme considero los ingresos
obtenidos durante los 12 meses anteriores al momento en que me quiero inscribir. Esos ingresos que considero, los considero incluyendo el IVA, o sea, es el monto total de la factura, porque acá esto incluso está en el ABC de AFIP en su momento. Hace un montón de tiempo que en las consultas lo expone. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque no es que cuando me paso al régimen simplificado considero el monto sin IVA, ¿no? Los ingresos sin IVA. No, para pasarme y ver en qué categoría estoy encuadrado, tengo que considerar el monto total de la factura, como que equipara al régimen simplificado. Entonces voy a tomar el precio de la operación más el IVA de los 12 meses anteriores al momento en el cual me quiero categorizar. Con eso veo si puedo estar dentro del régimen y en ese caso en qué categoría estaría encuadrada. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, se entiende. Genial. Bueno, sigamos entonces. ¿Qué es lo que tiene que ver el monotributista? La recategorización semestral, que antes era cuatrimestral. Ahora se pasó a semestral ya hace un tiempo y se establece que voy a tener en dos momentos en lo cual me voy a estar recategorizando, pero no es que tengo que considerar solamente los parámetros de los 6 meses anteriores, sino que tengo que considerar los 12 meses anteriores. Por ejemplo, si la recategorización, estamos hablando de que la última fue en enero, voy a tener que considerar los ingresos brutos de enero-diciembre 2024 más la superficie afectada a ese momento de la recategorización. Tengo que ver la energía eléctrica que consumí durante el periodo de enero-diciembre. Y si pago alquileres, los alquileres devengados también de enero a diciembre. Con eso voy a tener que ver la nueva escala y recategorizarme. ¿Qué pasa? El pago de la obligación, o sea, la recategorización siempre se venía haciendo hasta el 20 de ese mes y el pago también se realizaba hasta el día 20. Bueno, ahora esto se modifica y se establece que, que el pago se va a estar haciendo para la recategorización, que es en julio, se tiene que ingresar hasta el 5 de agosto. En lugar de hacerlo hasta el 20 de julio, se pospuso al 5 de agosto y cuando me recategorizo en el mes de enero, en lugar de ingresar el pago hasta el 20 de enero, ahora lo estoy ingresando hasta el 5 de febrero. Esta fue una de las últimas modificaciones, que en realidad lo que hace es dar como un poco más de plazo para abonar. ¿Y qué es lo que estoy abonando? Ya la nueva categoría. En la recategorización, una vez que yo controlo, digo, bueno, estos son los ingresos de los 12 meses y el resto de los parámetros. Lo que tengo que ver es, con todo esto, en qué categoría quedo encuadrada y en qué categoría venía abonando la cuota. Si veo que coincide, no tengo que hacer nada. Ahora, si veo que esa categoría está por arriba o por abajo, ahí me voy a tener que estar recategorizando. Vamos a un ejemplo. Me dice, Carla Jalaris, o sea, se tiene que, acá consideramos, dice Carla Jalaris considera el periodo del 1 de abril 2024 al 31 de marzo 2025, o sea que son los 12 meses. Porque, ¿qué es lo que quiere ver acá? Está inscripta en el régimen general desde febrero 2024, ¿no? Y lo que quiere ver es si puede inscribirse
en el régimen simplificado. Su actividad es comercio minorista de ropa de adultos, o sea, vende ropas. Entonces me dice que la superficie afectada es 35 metros cuadrados, la energía eléctrica consumida durante los últimos 12 meses es de 6.000 kilowatts y los ingresos brutos facturados fue de, en ese mismo periodo, 50 millones. Entonces, como está inscrito en el régimen general, actualmente, que es sujeto obligado a pagar autónomos, paga ganancias por tercera categoría porque es sujeto a empresa, explotación unipersonal, y además paga IVA, ¿no? Por las operaciones grabadas porque es una actividad comercial. Entonces digo, bueno, como se modifica el régimen simplificado, quiero ver si puedo si puedo inscribirme como monotributista. Ante esto voy a decir que con la superficie, si voy a las escalas publicadas por ARCA, los 35 metros cuadrados quedaría en la categoría B, porque tengo que ver todas las categorías y con la categoría mayor me estaría inscribiendo. La energía eléctrica consumida estaría en la categoría C y los ingresos brutos facturados, los 50 millones considerando el IVA, como les decía, caen en la categoría H. Con lo cual quiere decir que por estar en la categoría H, ya en la cuota, digamos, de esta nueva categoría es por mes 206.815,63. Creo que acá tenemos la escala, que es categoría H, en que tenemos los ingresos brutos máximos permitidos, superficie afectada, la energía eléctrica consumida, alquileres devengados en el caso de alquilar el lugar donde desarrollamos actividad, el precio unitario de venta que tiene que ser máximo, en este caso, bueno, estamos vendiendo ropa, así que se entiende que ni se acerca a este valor. Y después nos dice, el impuesto integrado, si es servicios, es 266.492, que no es el caso. Acá es venta de bienes, o sea que el impuesto integrado que incluye IVA y ganancias es 133.248. Después, ¿qué más va a tener? El aporte de CIPA, o sea, el aporte de jubilación, 37.472, y la parte de la obra social. Entonces, todo esto me termina sumando un impuesto, una cuota mensual de 206.815,63. ¿Qué pasa? Fíjense en que acá habría que comparar esto, multiplicarlo por los 12 meses, la cuota mensual, y habría que compararlo con lo que se paga de autónomos, lo que se paga de IVA y lo que termina pagando también en impuesto a las ganancias, considerando que ahí me puedo descontar todos los costos. Acá, o sea, no sé, las telas, por ejemplo, los gastos de fábrica, eso me lo puedo deducir todo. En cambio, en el régimen simplificado, no. Pero bueno, en este caso seguramente, como venía siendo responsable inscripto y tengo que pagar el IVA, que es también bastante costoso, si se quiere, a pesar de que puedo descontarme los créditos fiscales, muy probablemente convenga ser del régimen simplificado. Pero considerando esto, fíjense en que al ser venta de bienes es un poco más baja la cuota, acá es más baja la cuota que si soy servicios. Entonces, esto es lo que tengo que tener bien en cuenta. Si tengo una actividad de servicios, por ejemplo, una actividad profesional, y de repente estoy encuadrado en las últimas categorías, no sé, en la categoría J, tengo que pagar 760.000 pesos por la cuota mensual, donde no puedo deducir nada, capaz que no me convenga. Entonces esto hay que verlo siempre, proyectarlo y comparar los dos regímenes. Bueno, el pago del impuesto, como se decía, que se paga mensualmente hasta el día 20, ya no corre más, era lo que les decía antes, que se estaría abonando hasta el día 5 del mes siguiente, en los meses de, como tienen acá, de recategorización. Bueno, por ahí en algún lado lo pasamos. Otra de las cosas es que el impuesto siempre, si en algún momento se podía pagar por ventanilla, ahora todo el pago siempre es
de manera electrónica, me dan un beneficio, me dice, si te adherís al débito automático, te devolvemos una cuota de la parte impositiva, ¿no? No de la parte previsional. Entonces, por ejemplo, transcurre todo el año que se me hicieron los débitos automáticos, en el mes de enero me devuelven la parte de una cuota, que es la que compone IVA y ganancias. Pero ¿qué pasa? El débito automático ha traído bastante problemas con el desfasaje de que impacte o no para las personas que solicitaron las percepciones en moneda extranjera, porque por ahí salían que tenían deuda, entonces esa deuda se los rechazaba el sistema la devolución. Y en realidad no era una deuda, era un desfasaje de tiempo con el débito automático. Entonces ante esto se tenía que sacar el débito automático y después, bueno, volver a incorporarlo. Total, esto se hace desde la página de ARCA, es muy sencillo porque entramos al monotributo y ahí mismo en la parte de pagos nos da la opción de incorporarlo al débito. No es como antes que teníamos que gestionarlo con la tarjeta de crédito o demás. Ahora lo gestionamos todo desde la página. Si queremos pausar el débito, ponemos pausar y después si lo queremos activar, lo podemos reactivar nuevamente. Y nos queda ver las bajas del régimen simplificado. Tenemos tres opciones. La primera baja es cese de actividad, que es cuando no me estoy dando de baja porque ya no voy a estar realizando más esa actividad. Por ejemplo, tengo una heladería que la abro durante el periodo vacacional, ¿no? En temporada. Entonces digo, mientras que tenga la heladería, estoy inscripta en el régimen simplificado. Cuando cierro la heladería, para no tener que pagar todos los meses la cuota, doy cese de actividades. Entonces, lo doy la baja por esa opción. Obviamente, el mes que estoy dando la baja, la cuota la pago igual. Y después puedo volver a darme de alta en cualquier momento. ¿Por qué? Porque es cese de actividad. Entonces, yo lo que estoy indicando es, o no me dedico más a esto, o como es un trabajo temporal, mientras que dure el trabajo estoy inscripta y luego me doy de baja. Siempre por cese de actividad. Puedo volver cuando quiera. Ahora, diferente es por renuncia. Si renuncié al régimen simplificado porque me quiero inscribir en el régimen en general, porque si renuncio es por eso, para pasarme de régimen, cuando renuncio y me inscribo en el régimen general, ahí es cuando me ponen la condición de que si quiero volver al régimen simplificado, tengo que esperar 3 periodos fiscales, es decir, 3 años. Salvo que se den algunas excepciones, como a veces que se han cambiado, mismo cuando se modificó el régimen simplificado de los valores, que dijeron, bueno, si te diste de baja en el 2024, podés volver a inscribirte en el régimen simplificado sin tener que esperar 3 años, porque en realidad se dieron de baja, ¿para qué? Para poder, porque quedaban fuera y entonces se tuvieron que inscribir en el régimen general. Salvo esas excepciones, si yo me doy de baja como monotributista y me doy de alta en el régimen general, para poder volver tengo que esperar 3 años. También tengo la opción de exclusión. La exclusión es cuando yo noto que quedé fuera del régimen simplificado. Entonces me doy de baja y me inscribo en el régimen general. Recomiendo no poner exclusión. Ante esa situación, recomiendo poner renuncia, pero no exclusión. Pero también puede pasar que el fisco me excluya de oficio porque ve que quedé fuera o porque capaz facturé demasiado a un mismo cliente, entonces ese cliente es responsable inscripto y me hizo una retención y encendió la luz roja para el fisco, entonces el fisco me va a venir a buscar, me va a decir, no, mira, quedaste fuera del régimen simplificado, entonces te excluyo de oficio. Ahí es diferente porque, bueno, ya quedamos marcados con la exclusión. Pero bueno, después de estar en el régimen general, si queremos volver al régimen simplificado, podemos hacerlo, pero siempre esperando el periodo de 3 años. Y la última
forma que tengo de baja es la baja automática, que me la da Arca cuando dejo de pagar 10 meses consecutivos. O sea, la cuota se paga en su totalidad. No es que puedo dividir la parte de impuesto y la parte previsional. Es el monto total que tengo que pagar. Entonces me dice, si un mes pagás y otro mes no pagás, bueno, no se te da la baja automática. Por supuesto que ahí se te va a generar una deuda con intereses, ¿no? Y tenemos que ir a consultar a la parte de cuentas corrientes de monotributo de autónomos para ver cuál es la deuda que tenemos, porque los intereses después se capitalizan. Entonces, bueno, lo mejor es no acumular deuda, porque por ahí tenemos una deuda chiquita y un montón de intereses que después tenemos que pedir plan de pago y etcétera. Entonces, en ese caso no me van a dar de baja. Donde me tienen que dar de baja es si yo dejo de pagar 10 meses seguido la cuota. Entonces, en ese caso me dan la baja automática. Pero a veces pasa de que por ahí uno quiere darse de alta de nuevo y no me dieron la baja automática. Entonces, se acumuló una deuda tremenda con los intereses desde cada vencimiento. Bueno, en ese caso, hay que ir reclamar para solicitar la baja automática en función a lo que dice la ley, que me den de baja y después, bueno, solicitar que me ingresen en algún plan de pago de modo de poder cumplir. Igualmente, generalmente hay planes de pago para pagar la deuda con el régimen simplificado. Si a mí me dan de baja automática, cuando yo me quiero inscribir, no necesito esperar 3 años. En cualquier momento, una vez que regularice la situación, que pague la deuda, que pague el capital más los intereses, me puedo volver a inscribir sin problema. ¿Cuáles son las exclusiones? Lo que tengo que tener en cuenta es que el fisco hoy va no solo para el régimen simplificado, sino para todos los impuestos, va controlando los gastos. Es lo que más le importa, más que los ingresos. ¿Por qué los gastos? Porque hoy día, digamos, mismo en lo que figura en nuestra parte, en la página de Arca, que si bien nuestra parte es tomar con pinzas la información porque nunca es del todo real, porque hay veces que tenemos adicionales en las tarjetas de crédito, entonces por ahí se nos aparece un consumo tremendo que no es nuestro. Pero si hablamos de una persona que está inscripta en el régimen simplificado, una de las cosas que va a considerar el fisco son los gastos, porque por ahí ha pasado, he conocido casos en que, por ejemplo, una persona que tiene un kiosco y de repente dijo, bueno, hago toda esta compra porque con ahorros, ¿no? Porque aprovecho esta promoción y compro un montón que excesivamente superaba los ingresos. Entonces, la AFIP en su momento le terminó dando de baja de oficio. O sea, exclusión más bien de oficio y lo obliga a inscribirse en el régimen general, ¿no? Donde le dice desde cuándo, hay que hacer unos recálculos, presunciones, etc. Entonces hay que tener cuidado con esto, que si solamente soy monotributista y no tengo forma de demostrar, porque no importa que me haya ayudado a pagar los gastos mi cónyuge, ¿no? Mi conviviente, eso no importa al fisco. Lo que tengo que tener en claro es que si solamente mi actividad es monotributista, en función a la categoría en la que esté encuadrada, tengo que tener cuidado con los gastos. Porque los gastos, por ejemplo, pago el colegio a mis hijos y queda todo registrado, todo digitalizado. Vacaciones, consumos de tarjeta, etc. Y después, bueno, también veo quedar excluido cuando supere cualquiera de los parámetros que se establecen, cualquiera de los parámetros y los requisitos que se establecen en la ley. Una vez que alguno de mis parámetros ya quede excedido, voy a quedar fuera. Si me doy cuenta, lo mejor es excluirme, pero por renuncia. Como les decía, me doy de baja por renuncia, es de un mes, al otro mes me inscribo en el régimen general y sigo. Porque si lo dejo pasar, corro el riesgo de que venga Arca y me diga, no, mira, quedaste por esta situación, quedaste excluido de oficio
y en ese caso me va a recalcular, me va a hacer una presunción desde cuándo me tengo que haber inscrito en el régimen general. Entonces, con esto siempre lo mejor es aconsejar de que realmente se chequee esto. Si uno ve que capaz si uno hace una operación esporádica y decís, bueno, después se me va a regularizar porque como es por lo devengado, calculando siempre por 12 meses, ahí sí lo dejo pasar. Pero si veo que realmente por mis ingresos quedo excluido del régimen simplificado, lo mejor es renunciar. Facturas emitidas y facturas recibidas. ¿Qué factura emite el monotributista? Como antes les decía, siempre clase C a todos sus clientes, salvo que exporte bienes o servicios, emite factura E. ¿Qué facturas recibe? De un sujeto exento, factura C, de un monotributista, factura C, de un responsable inscripto va a recibir factura A desde julio 2021, como está este pasaje del régimen simplificado, este régimen puente del régimen simplificado al régimen general, para utilizar los beneficios fiscales, es que se implementaron los sistemas donde se le extendió el plazo también a los contribuyentes para que los responsables inscriptos emitan a los monotributistas una factura A en lugar de una factura B. Entonces, en esa factura A, lo que dice es la leyenda de que se emite esa factura por si se quiere acoger al régimen puente permanente. Por eso es que desde julio 2021 no se emite más un responsable inscripto, no emite más una factura B a un monotributista. No obstante esto, existen todavía contribuyentes que siguen emitiendo factura B y que no lo implementaron. Pero bueno, en este caso pueden llegar a tener algún problema porque si el monotributista se quiere pasar al régimen general, para utilizar los beneficios fiscales, sí o sí necesita la factura A. No puede tener la factura B porque no puede hacerse las deducciones de ganancias ni tampoco tomarse el IVA. ¿Qué situaciones se agregaron con estos incentivos fiscales en la ley de alquileres? ¿Qué pasó? Vamos por partes. Vamos a suponer, porque con esto del beneficio que se le da a los contribuyentes que tienen inmuebles en alquiler, el beneficio que se le da, la exención para el régimen simplificado, muchos contribuyentes que venían inscriptos en el régimen general se pasaron también al monotributo. Entonces, si yo tengo un inmueble, dos inmuebles en alquiler, puedo ser que por ese alquiler me inscriba en el régimen simplificado. Ahí voy a tener que inscribirme dentro de la actividad de locación de inmuebles y tengo que considerar, tener en cuenta que la exención que a mí me establece, o sea, ¿yo por qué me inscribo? Porque es una forma de regularizar la situación de que yo tengo un inmueble en alquiler y que recibo una renta por ese inmueble. Entonces, si me inscribo en el régimen simplificado, me dice que si tengo hasta 2 inmuebles en alquiler, no me importa el destino, puede ser vivienda o puede ser destino comercial, tengo hasta 2 inmuebles en alquiler y solamente tengo esa actividad, yo me inscribí en el régimen simplificado y voy a estar exento de pagar la cuota que corresponde a impuesto, o sea, la cuota que compone IVA y ganancias. Ahora, ¿qué pasa? Para poder tomar la exención, ese inmueble que tengo alquilado tiene que estar registrado en el RELI, en la página de ARCA. Porque si yo no tengo esos 2 inmuebles alquilados, registrados en el RELI, no tengo la exención. ¿Me puedo inscribir como monotributista? Sí, pero no tengo la exención. Y otra de las cosas que me dice es, si vos tenés 2 inmuebles en alquiler o 3 inmuebles, no importa el destino, los 3 inmuebles los tenés registrados en el RELI, ya ahí no vas a tener la exención,
porque son 3 inmuebles y la exención es hasta 2, con lo cual ahora sí voy a tener que pagar la cuota por los ingresos que se producen por el alquiler de los 3 inmuebles. Pero además me dice, si vos lo tenés registrado en el RELI, esos 3 inmuebles cuentan como una sola unidad de explotación. En cambio, ¿qué quiere decir? Que yo puedo tener 4 inmuebles en alquiler. ¿Los tengo registrados en el RELI? La respuesta es que sí. Me inscribo en el monotributo. ¿Estoy exento? No. Voy a tener que pagar la cuota integrada en función a los ingresos de los 4 alquileres. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué pasa? Al estar inscripto en el RELI los 4 alquileres, estos 4 los voy a sumar como una sola unidad de explotación. Entonces puedo ser monotributista. Ahora, si digo, no tengo registrados en el RELI los alquileres y tengo 4 inmuebles, no puedo ser monotributista. ¿Por qué? Porque al no tener registrados en el RELI, me va a contar cada inmueble como una unidad de explotación diferente. Entonces, ¿se acuerdan que vimos que para ser monotributista tengo que tener hasta 3 actividades o hasta 3 unidades de explotación? Acá que voy a tener 4, porque tengo 4 inmuebles en alquiler, con lo cual quedo fuera, o sea, directamente ya no me puedo inscribir en el régimen simplificado. Esta es el gran beneficio que nos da. Si me quiero inscribir en el régimen simplificado, digo, bueno, si tengo hasta 2 inmuebles, tengo la exención. Si tengo 3, 4 inmuebles, la exención no la tengo, pero me puedo quedar porque suman una sola unidad de explotación. Dato importante, para que a mí me den la exención de la cuota, no puedo tener otra actividad. Tengo que decir, ¿puedo ser monotributista por el alquiler y trabajar en relación de dependencia? Sí. ¿Puedo tener el alquiler y ser socio director? Sí. Pero yo tengo alquiler y además vendo bienes, no tengo la exención. Por supuesto que sí, digo, tengo los inmuebles registrados en el RELI y tengo 4 inmuebles y además vendo bienes, entonces así los 4 inmuebles sumariza 1. Entonces tendría 2 actividades, alquiler y venta de bienes. Puedo estar en el régimen simplificado, obviamente considerando las 2 actividades, todos los ingresos y viendo que no me voy a ir capaz por una de las últimas categorías, pero puedo estar dentro del régimen. Si no voy como régimen simplificado, tengo que inscribirme en el régimen general. Entonces, ¿qué pasa? Me inscribo en el régimen general por el alquiler. Si solamente alquilo, no soy sujeto obligado a pagar autónomos, algo menos. En el monotributo tampoco, porque en el monotributo, solo en ese caso, habíamos dicho, quedamos excluidos de ingresar la cuota previsional. O sea, solo se ingresaría cuando corresponde la cuota de impuesto y de ganancias. Entonces, en el régimen general digo, bueno, autónomos no pago. ¿Pago ganancias? Sí, voy a tener que pagar ganancias, voy por primera categoría, que es la renta de suelo, voy por lo devengado. O sea, liquido ganancias en cabeza de la persona humana, donde todos los gastos me los voy a poder deducir. Por eso digo, si tengo 4 inmuebles, no me va a convenir ser monotributista. Seguro me conviene inscribirme en el régimen general y ahí digo, bueno, puedo no tener registrados los inmuebles en el RELI, aunque esto me puede perjudicar en bienes personales, pero bueno, eso será para otra charla. Entonces, me inscribo en impuesto a las ganancias y es una operación gravada. Después, en IVA, si tengo un inmueble con destino a vivienda, está exento en IVA. Más a mi favor, me conviene ser del régimen general. Ahora, si tengo un inmueble comercial, o sea, por ejemplo, alquilo una oficina, ahí ya está grabado por IVA. Entonces acá se me aumenta el costo impositivo. Y además, capaz que en impuesto a las ganancias, que también tengo que liquidar, capaz si tengo una persona que le estoy alquilando y es agente de retención, por la RG 830 de impuesto a las ganancias también me va a estar reteniendo. O sea que voy a tener
costos adicionales, ¿no? Estas son todas las cosas que hay que ir chequeando. Y después, bueno, lo que nos quedaría en la parte de alquileres es la situación con ingresos brutos. Bueno, todo esto es todo lo que vimos, ¿no? Todo lo que hablamos lo tienen acá todo en estos hermosos esquemas. En ingresos brutos también hay que ver cuál es la situación. ¿Por qué? Porque si yo tengo un inmueble, por ejemplo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está alquilado, voy a tener que ver qué me dice el Código Fiscal o la ley tarifaria sobre ese alquiler. Si está exento, si está gravado, cuáles son los montos necesarios para que esté exento, qué cantidad de inmuebles tengo que tener alquilado para poder estar exento. Todo esto es todo lo que estuvimos hablando recién, así que lo vamos a pasar. Por ejemplo, si el inmueble que tengo alquilado es en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acá entramos por la última ley que fue modificada, la 6.806 del 2024, que es la ley tarifaria que se aplica a partir de este año, del 2025. Y acá, ¿qué me dice? Si tenés hasta 3 inmuebles en alquiler y esos inmuebles son con destino vivienda, y cada uno de esos inmuebles por mes no supera 1.000.000 del monto del alquiler, está exento en ingresos brutos. Ahora bien, ¿qué pasa? Tengo que cumplir todos los requisitos. Hasta 3 unidades, destino a vivienda, y que el monto de cada uno del alquiler no supere 1.000.000. Esto se va actualizando todos los años con la ley tarifaria. Ahora, si digo, tengo 2 inmuebles, o sea, 3 inmuebles con destino a vivienda, de los cuales uno de esos inmuebles que estoy alquilando supera el 1.000.000. La exención se cae para los 3 inmuebles. Los 3 inmuebles van a estar los ingresos que se producen grabados. Si tengo 2 inmuebles destino a vivienda y un inmueble con destino a uso comercial, la exención se cae para los 3 de la misma forma. Por eso digo que para que esté exento en ingresos brutos, tengo que cumplir todos los requisitos que tenemos ahí en pantalla. ¿Qué podemos hablar de los colaboradores independientes? Estos colaboradores que aparecieron y que dicen, bueno, ya no se necesita generar una relación de dependencia. Yo puedo tener a alguien que trabaje, por ejemplo, en mi local y no lo tengo bajo relación de dependencia, sino que simplemente es un sujeto que ya va a estar inscripto. Ese sujeto se puede inscribir en monotributo o se puede inscribir como sujeto autónomo en el régimen general y me presta los servicios a mí por vender bienes. Entonces yo lo que hago es, le voy a estar pagando, sobre eso que le pago, es la categoría en la cual va a quedar encuadrado, y esa persona, o sea, este colaborador independiente que yo tengo, va a pagar él mismo toda la parte previsional y la parte de el impuesto integrado también, ¿no? Como que se hace cargo de sus impuestos y de la parte previsional. Lo único que hago yo es pagarle mes a mes. Que obviamente, el tener un colaborador independiente, que se puede tener hasta 3 y tiene que estar registrado, no, a mí no me va a generar mayor costo que lo que le tengo que pagar. Pero a futuro igualmente puedo tener algún problema, más allá de que se haya modificado la ley de contrato de trabajo, puedo tener alguna contingencia. Así que hay que tener también mucho cuidado. De todas formas, desde que esto se publicó y ya quedó reglamentado, se empezaron a ver colaboradores independientes que trabajan para sujetos monotributistas, que en realidad ya venían trabajando, solamente que ahora se terminó blanqueando y estarían, digamos, en la liquidación oficial, ¿no? Para no llamarlo, estarían registrados oficialmente. Esto es lo que quería mostrarles con la comparación. Vamos a ver un ejemplo nada más y después el resto siguen teniéndolos con material de apoyo. Supongamos que tengo una librería, ¿no? En realidad tengo un local donde vendo libros. Entonces digo,
¿esta actividad comercial me conviene ser realmente monotributista o me conviene estar dentro del régimen general? ¿Qué pasa? Si vendo libros, la ley de IVA me da la exención por el artículo 7. Entonces no me importa cuál es el público que me esté comprando estos libros, están exentos. Entonces voy a decir, vamos a suponer que tengo ingresos proyectando en el 2025 de 78 millones. Le voy a descontar los gastos, que podemos tener un 40% de gastos, nos da una ganancia neta. Vamos a decir que soy sujeto obligado a pagar autónomos, con lo cual le voy a descontar esta deducción general sin tope. Después digo, bueno, pago la obra social para mí, para mi familia. Esa obra social me la descuento. Todo esto es la liquidación de impuesto a las ganancias, me la descuento con un tope legal. Y después tengo las deducciones para persona humana, que tenemos mínimo no imponible, cargas de familia y deducción especial. Con todo esto me dice cuál es la ganancia que yo tengo que gravar o sea, cuál es la ganancia que está sujeta a impuesto, en lo que es impuesto a las ganancias, y me dice que el impuesto que tendría que pagar en el año es 654.382, más la parte previsional, porque no es solamente la parte impositiva, sino que yo considero mi costo impositivo y previsional durante 12 meses y va a ser lo que pago de ganancias, por otro lado, lo que pago de obra social y lo que termino pagando a autónomos. Todo esto me dice que el costo impositivo y previsional en el año va a ser de casi 3 millones. Si voy a el régimen simplificado, yo me voy a fijar el monto de ingresos, 78 millones, lo voy a estar llevando a la categoría, que en este caso sería la categoría K, o sea, la más alta. Entonces, como estoy en la categoría K, digo, bueno, ¿cuánto tengo que ingresar de impuesto? Voy a venta de bienes, 297.000 casi. 297.000 por 12, porque todo lo proyecto al año. ¿Qué parte tengo que pagar como jubilación? Entonces voy a ir a la categoría K, a la parte de jubilación por mes y lo anualizo también. ¿Qué pago de obra social? De obra social voy a pagar la del contribuyente y el adherente que tiene por su familiar directo. También lo anualizo. Acá también voy a tener en la categoría K la obra social mensual por 2, en este ejemplo, por 12. Y después tengo, y esta persona, bueno, deriva aportes, ¿no? Deriva los aportes a OSDE. Entonces tiene un costo mayor. En definitiva, si es monotributista, como no tuvo la posibilidad de poder descontarse ningún gasto en lo que es la liquidación de impuesto a las ganancias, el costo impositivo y previsional se aumenta a 6.724.000 contra 3 millones. Con lo cual, este es un claro ejemplo de que en este caso conviene ser del régimen general y no monotributista. Ahora, si soy un sujeto profesional, por ejemplo, que cobro honorarios, como tengo retenciones por la RG 830, por ejemplo acá 16 millones, claramente no me va a convenir ser del régimen general, me conviene ser del régimen simplificado, ¿no? Incluso pagando la cuota mayor en la categoría K. Entonces, estas son las cosas que les dejo como lectura. Si tienen dudas me pueden consultar antes de terminar de decidir. ¿Y qué es lo que nos estaría faltando ver sobre pequeño contribuyente? Porque hasta ahora vimos toda la parte a nivel nacional, IVA, ganancias, la parte de autónomos, pero nos queda ver ingresos brutos. Entonces, lo que tengo que entender cuando tengo una actividad que es fundamental, primero es qué me genera objeto. Y acá me habla que tiene que haber habitualidad, que la habitualidad lo hace como en todos los impuestos, mi propia actividad oficio.
O sea, si tengo algo esporádico, no sé, me gano un premio, por más que estoy inscripto, esto no se graba. Entonces, la habitualidad me lo da mi actividad. Servicios profesionales, por ejemplo, vender ropa. Tiene que ser carácter oneroso, o sea, si es gratis, no va a estar grabado y acá no tengo que hacer nada, a diferencia de que sí haría con el IVA, y además me tengo que fijar, tiene que haber territorialidad, es decir, tiene que estar dentro del territorio, dentro de la Argentina, porque las exportaciones están exentas o no forman parte de la base imponible o son no gravadas, salvo Misiones, que es la única jurisdicción que las grava, pero después me tengo que fijar dónde ocurre el sustento, ¿no? Para saber dónde grabo esa actividad. Y el sustento se da donde haya prestado la actividad, donde efectivamente la presté, o donde haya obtenido un ingreso, o donde haya generado un gasto. Cualquiera de las tres cosas me dan sustento. Entonces, cuando tengo una actividad y yo sé que va a estar grabada, o todavía no lo definí, no lo sé, pero sé qué actividad tengo. Actividad profesional. Entonces, digo, bueno, yo ya sé que tengo sustento en Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tengo que hacer? Voy a tener que agarrar el Código Fiscal de Cava o Provincia de Buenos Aires y la ley tarifaria. Y con esto ver si la actividad se graba o no, ¿no? Porque cada jurisdicción tiene la potestad de decidir si la actividad se graba o no y además a qué alícuota se va a estar grabando. Entonces, digo, bueno, servicios profesionales. Tengo sustento en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estoy exenta de pleno derecho. ¿Tengo que hacer algo o no? Provincia de Buenos Aires. Tengo domicilio en Provincia de Buenos Aires con servicios profesionales. ¿Está grabado? La respuesta es que sí. Ese mismo servicio. Y entonces ahí voy a la ley tarifaria y veo la alícuota que se aplica. Esto es clave. Entonces digo, bueno, yo sé que mi actividad está alcanzada, sé dónde voy a tener sustento, entonces acá voy a poder determinar si soy contribuyente local o no. ¿Qué es contribuyente local? Que realizo actividades o que tengo un ingreso o que tengo un gasto solamente en una jurisdicción. Nada más que eso. Si veo que tengo ingresos en dos jurisdicciones o más, o que tengo gastos en una jurisdicción y que tengo ingresos en otra, no voy a ser contribuyente local, porque tengo sustento en dos jurisdicciones. Entonces ahí automáticamente voy a ser contribuyente de convenio multilateral, donde tenga que distribuir la base imponible. Pero si yo sé que tengo sustento solamente en una jurisdicción, como contribuyente local, acá puedo decir, o me inscribo en el régimen general, donde tengo que presentar las declaraciones juradas mensuales todos los periodos mediante el SICOL, o me fijo si existen regímenes simplificados en la jurisdicción donde yo tenga sustento. Y si existe ese régimen simplificado, me tengo que fijar si estoy dentro o no. Lo mismo que el monotributo. Entonces digo, bueno, tengo una actividad X, venta de bienes. Y tengo la actividad solamente en Cava. O sea, no vendo por internet, porque si vendo por internet hago medios desastres porque se me habilitan varias jurisdicciones. Entonces, estoy vendiendo en el local, nada más. Entonces digo, bueno, soy contribuyente local. Perfecto. ¿Puedo estar dentro del régimen simplificado de ingresos brutos? Bueno, si estoy dentro de los parámetros que ahora vamos a ver, me puedo inscribir y la inscripción la voy a estar haciendo mediante la página de AGIP. ¿Cuál es el beneficio que tengo? Que voy a pagar una cuota bimestral en función a la categoría que quede encuadrado. Voy a tener, al igual que en monotributo, solamente 2 recategorizaciones para ver si estoy bien o no. No voy a figurar en padrones. Esto es clave. No figuro en padrones quiere decir que no me retienen ni me perciben. ¿Por qué? Estoy exceptuado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que hago? Digo, bueno, presto este servicio que está grabado o vendo estos bienes y pago
la cuota bimestral. Y de nuevo, no puedo, por ejemplo, si yo tengo domicilio en provincia de Buenos Aires y tengo un local de ventas en Cava, no puedo decir que soy contribuyente local de Cava, porque tengo gastos en provincia de Buenos Aires. Entonces ahí lo que se establece es una presunción que se dice que se presume que en provincia de Buenos Aires, donde tiene el domicilio, también tiene gastos administrativos que se vinculan con su actividad comercial. Entonces ahí no puedo encuadrar como contribuyente local. Tengo que ir sí o sí por convenio. Por eso, de nuevo, tanto hincapié en los gastos. ¿Quién puede inscribirse en el régimen simplificado de ingresos brutos de Cava? Las personas humanas que realicen venta de bienes, prestaciones o locaciones. Acá sí se pueden inscribir las sociedades de hecho hasta 3 socios. Esto no cambió, si se fijan en la página de AGIP, sigue vigente. Entonces, en estos casos, estos sujetos por su actividad se pueden inscribir en la medida en que estén encuadrados dentro de esta categoría. Para el 2025 se actualizó la tabla, ahora está mucho más parecida a la del monotributo, porque vieron que la del monotributo estaba actualizada, los valores, y esta, la de ingresos brutos en AGIP, todavía no se actualizó, sino que la escala vigente que tenemos publicada hasta el momento es esta, con lo cual también puede ser que entre en monotributo, pero en ingresos brutos no entre en el régimen simplificado, y sí o sí tenga que caer en el régimen general, justamente por esto, porque no se terminó de actualizar los parámetros. Vamos a ver un ejemplo para ver si tengo que recategorizarme o no. ¿Qué voy a considerar para la recategorización? Los ingresos brutos de vengado durante los 12 meses anteriores, la energía eléctrica consumida durante los 12 meses anteriores y la superficie afectada a la actividad en el momento en que me quiero recategorizar. Con todo esto, tengo que ver en qué categoría estoy. Entonces dice, Jorge López es sujeto inscripto como pequeño contribuyente de ingresos brutos desde el 2010. Tiene un comercio minorista de ropa para niños. La categoría que venía teniendo vigente hasta el 31 de diciembre de 2024 era la categoría F. Entonces ahora tiene que recategorizarse. ¿Qué va a tomar? Dice, bueno, la superficie afectada en ese momento son 32 metros cuadrados, la energía eléctrica consumida desde los 12 meses anteriores, 1 de enero 2024 al 31 de enero 2024, no, esto está mal, es diciembre acá, es 1 de enero 2024 al 31 de diciembre 2024. Después pasamos de nuevo el PPT. Y los ingresos brutos facturados en ese mismo periodo de los 12 meses es 35 millones. Entonces, ¿cuál es la condición que tiene actualmente Enarca? Es monotributista. ¿Cuál sería la condición que tendría ahora en ingresos brutos en función a la nueva categoría? Si veo la superficie, estoy en categoría B. Si veo la energía eléctrica consumida, acá están bien. 1 de enero, 31 de diciembre. Es categoría C. Y si veo los ingresos brutos obtenidos durante ese mismo periodo de 12 meses, es categoría H. Con lo cual lo voy a estar categorizando en la H, antes estaba en la F, lo tengo que recategorizar, y el valor de la nueva categoría de ingresos brutos solamente, porque recuerden que es separado al monotributo, es 266.495. ¿Qué pasa con ARBA, provincia de Buenos Aires? Acá es donde tenemos el contribuyente unificado. ¿Por qué es unificado? Porque en la misma cuota pago nacional, monotributo, provincial, ingresos brutos. ¿Quiénes se pueden inscribir? Acá sí, las personas humanas que vendan bienes, presten servicio o hagan locaciones y que tengan actividad, ingresos o gastos solamente en una jurisdicción, fuera los que tienen convenio. Y acá
no pueden ingresar las sociedades. ¿Por qué? Porque está alineado directamente con el monotributo. Entonces son solamente las personas humanas que pueden inscribirse. ¿Qué pasa? Se va a estar abonando una cuota mensual, no se presentan declaraciones juradas, se abona una cuota mensual en función a la categoría que quedó encuadrado en el monotributo. Entonces, en esa categoría voy a pagar la parte nacional del monotributo, que incluye IVA y ganancias, y por otra parte voy a pagar la parte que corresponde a ingresos brutos provincial. Cuando me inscribo en el monotributo unificado, si yo ya estaba inscripta dentro de los padrones como contribuyente local en ingresos brutos, voy a tener que ir chequeando al pasarme al régimen simplificado que ya no esté más en padrones. ¿Por qué? Porque si sigo estando en padrones me van a seguir reteniendo. Entonces, cuando surge este nuevo régimen, hubo un desfasaje en los tiempos donde capaz me seguían reteniendo, percibiendo, y bueno, se reclama a ARBA como para ver si me lo pueden reintegrar. En muchos casos, en la mayoría, no se reintegró, pero lo que se tiene que lograr es no figurar más en padrones, porque mismo, no sé, tengo una cuenta corriente y me hacen una transferencia para pagarme algo, esa transferencia, o sea, cuando el banco, como sabe que yo estoy en padrones por mi actividad, me va a estar cobrando el CIRCREP. Entonces ahí tengo una retención también. Entonces, bueno, hubo este desfasaje que al estar dentro de lo que es el régimen simplificado, no me van a estar reteniendo ni percibiendo. Lo mismo que en el monotributo o como contribuyente al régimen simplificado de CABA. Pongo estos ejemplos, pero obviamente hay otras jurisdicciones que también tienen regímenes simplificados en ingresos brutos. Hay que chequear, por ejemplo, Córdoba. Y hay que ver, estudiar bien el caso en esa jurisdicción, si tengo sustento ahí, y ver qué me piden para poder estar dentro de ese régimen. Bueno, acá tenemos la escala de lo que se estaría pagando para ingresos brutos, la parte de la cuota, cuando estoy dentro del régimen del monotributo unificado. Entonces, ¿qué voy a decir? En la categoría que quede encuadrada para el régimen simplificado, para el monotributo, en esa misma categoría me voy a fijar, ya sea venta de bienes o servicios, cuál es la cuota que tengo que pagar de impuesto. Entonces voy a pagar la cuota del monotributo más la cuota de ingresos brutos. En este caso es mensual. Bueno, esto es lo de contribuyente local. Si no entro por ninguno de los regímenes simplificados, caigo en lo que es el contribuyente local. En este caso pusimos el ejemplo de Cava, pero también puede ser provincia de Buenos Aires. Hay que tener, como les comentaba, código fiscal y ley tarifaria, siempre bajarlo actualizado, como para saber bien cuáles son las condiciones para ese periodo para poder liquidar. Y si tengo actividad, ingresos y o gastos en 2 jurisdicciones o más, entro por convenio multilateral, donde voy a tener que distribuir la base, hacer el cifre web, ya quedará para otra charla también, es mucho más complejo. Bueno, hasta acá llegamos con todos los temas que teníamos. Les dejo el correo electrónico por si tienen alguna consulta y me quieran realizar por esta charla, o si tienen otra duda me las pueden ir haciendo. Y después, si les interesa, también les dejo todas mis redes como para que si nos quieren seguir. Bueno, buenísimo, Marianela, muchísimas gracias. Súper completo, un montón de información para procesar, así que te Y agradezco para un procesar. montón. Sí, te agradezco un montón que nos hayas compartido también el material que vimos, porque realmente es mucha información, nos sirve un montón, porque como dije al comienzo, tenemos muchos casos de consultas de vecinos sobre cuestiones impositivas, porque hay muchos emprendimientos. Así que nada, de verdad, muchísimas gracias, muy completo, A muy ustedes. completo. Bueno.
Y nada, bueno, esperamos que podamos coordinar algún otro encuentro, quizás para lo de convenio, que obviamente el tiempo no permite que podamos verlo todo en un solo día, así que de verdad, muchas gracias, muy amable. Y bueno, estamos hablando, ¿sí? Bueno, dale, que descansen. Igual, nos vemos. Gracias. Chau, Muchas chicos, gracias. vamos hablando. Chao, gracias. Chao. Gracias.